capítulo 24, vamos a empezar a estudiar el versículo 10, hasta el versículo 25. Números 24, del 10 al 25. ¿Lo tienes? Números 24, 10. Vamos a leer, dice así: Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos, le dijo: Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor, tu bondad, tu presencia en este lugar, Señor. Y también, Dios, porque podemos hoy, Señor, estar reunidos, pero también, Padre Santo, disfrutar de la bendición, Señor, de que tú nos revelas, Dios, y que tú nos has dado, Padre Santo, esta dirección, esa luz en medio de la oscuridad, eso que necesitamos, Dios. Bendecimos hoy tu nombre, Padre, y que tu nombre sea exaltado, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestra vida, Señor, a ti, Jesús, a tu palabra, Padre. Gracias te damos porque tú siempre has sido bueno y fiel. Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya para esta ocasión, para este momento, Balaam y Balac ya intentaron 3 veces, ¿te acuerdas? 3 veces intentaron recibir como la bendición de Dios, o recibir como la aprobación de Dios para ir a maldecir al pueblo de Israel. Ya son 3 veces con esta. Y entonces vamos a ver el día de hoy una 4ª vez que Dios le habla a Balaam y que Dios le muestra de una manera impresionante lo que él haría, pero no solamente con la nación, sino también con mucho tiempo después. Y vamos a ver cómo Jesús lo vemos involucrado, lo vemos aquí reflejado en la parábola o en la profecía que Dios le dio a Balaam. Entonces nos damos cuenta cómo es que el corazón de los seres humanos, hemos dicho ya que todo este asunto con Balaam y Balac nos ejemplifica el carácter del corazón de los seres humanos. Y bueno, dicho sea de paso, Jeremías capítulo 9, versículo 17:9, nos habla acerca de que nuestro corazón es perverso, nos habla acerca de que nuestro corazón es engañoso. Y entonces dice: ¿quién lo conocerá? Y entonces dice Dios: yo, quien juzgo los corazones. Ahora, cuando hablamos de nuestro corazón, entendemos que nuestro corazón necesita una guía, necesita una dirección y necesita estar buscando un propósito, pero no el suyo propio, sino el propósito de Dios. Y bueno, para estas alturas, Balaam y Balac ya intentaron 3 veces maldecir al pueblo de Israel. Fueron a 3 montañas diferentes, y desde esas montañas lo único que Dios le dio a Balaam fue bendición al pueblo de Israel. Y entonces vemos cómo la voluntad de Dios no puede ser cambiada.
vimos ciertos atributos de Dios. Primero, que Dios no falla, Dios no miente, o que Dios es inmutable también. Y también hemos visto cómo Dios bendice y cumple las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, si Dios había dicho promesas para el pueblo de Israel, no porque un hombre, un hechicero como Balaam, viniera y se lo pidiera, que le diera algo en su contra, no por eso lo iba a hacer Dios. Y entonces vemos como Balaam y Balac entran en esta frustración, así como que, ¿por qué está pasando esto? Si yo te contraté para que dieras una maldición en contra del pueblo de Israel, si yo y entonces vemos el corazón de estos hombres frustrado. Ahora, vamos a recordar poquito. ¿Qué significa, por ejemplo, el nombre de Balac? ¿Te acuerdas qué significaba el nombre de Balac? Significa vacío. ¿Ok? Significa vacío. El nombre de Balaam significa alguien que es glotón, alguien que es insaciable, alguien que es avaricioso, alguien que no se sacia. Ese significaba el nombre de Balaam. Y entonces vemos cómo la historia de Balaam es que está tomando decisiones malas en su vida, decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión mal en su vida, y entonces queriendo cambiar la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel, solamente porque un rey llamado Balac, que estaba vacío de Dios, un rey llamado Balac le contrató y le iba a dar mucho dinero, ¿no? Y lo iba a honrar, dice la palabra. Yo te puedo honrar más de lo que tú te imaginas. Y entonces, cuando no pasa lo que estos hombres buscaban hacer en contra del pueblo de Israel, viene este asunto, frustración. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué, Señor, no dejas que pase aquello? ¿Por qué, Señor, no me haces caso? ¿Por qué, Dios? Y entonces hemos visto a lo largo de estos domingos, a lo largo de estos estudios acerca de la vida de Balaam y de Balac, cómo es que el carácter del corazón del ser humano se opone delante de Dios, se opone a la voluntad de Dios, se opone a lo que Dios tiene para nosotros, y más bien queremos buscar nuestros propósitos y queremos buscar nuestros intereses, y cuando de repente empezamos a decidir y a caminar un camino para obtener esos intereses en nuestras vidas, de repente nos hemos encontrado con que Dios no está ahí. Y quiero recordar esto, ¿no? Dios no es que tú estés en tu vida y estés caminando en tu vida y que tú incluyas a Dios en tu vida. Esa es una idea errónea. Más bien, Dios es soberano, Dios está sentado en su trono, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios no cambia. Dios, cuando tú y yo dejemos este mundo, Dios seguirá estando sentado en el trono. Ahora, no es yo vivo mi vida y busco a Dios, encontré a Dios y entonces ahora Dios bendice mi vida. Eso no es, sino es más bien, Dios me ha permitido formar parte de su propósito, Dios me ha añadido. Cuando Dios podía haber pasado de largo por un lado mío, Dios decide contar conmigo, Dios decide añadirme dentro de ese propósito, Dios decide ponerme en el camino que Dios tiene para nosotros o para mí. Y entonces es algo muy diferente. Porque entonces nuestra percepción de Dios, nuestra percepción de la palabra, nuestra percepción de los propósitos o de lo que yo quiero, aún de mis oraciones, cambia. Porque ya no es Señor, dame, sino tiene que ser Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy, es para ti, soy tuyo. ¿A dónde quieres que vaya? ¿De qué manera quieres que haga las cosas? Y entonces ya no es Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios fortaléceme, Señor cuídame, sino es más bien Dios, aquí estoy y estoy para tu gloria y tu honra. Dios, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Entonces, como Balaam y Balac no pudieron hacer nada en contra del pueblo de Israel, entraron en una frustración. Y dicen los primeros versículos que Balac estaba manoteando, así como que pues ya vete, ya, ¿no? Eso significa que estaba haciendo señas con sus manos, haciendo palmas, así como que ya no tiene nada que ver, ya, adiós, ya. Y entonces esto significa nada más frustración. Y la frustración es evidente en la vida de Balac y de Balaam también. Y Balac, el rey, no tiene otra opción más que abandonar sus propósitos. O sea, así como que Dios no me ayudó, Dios no estuvo conmigo, Dios no me bendijo, Dios ni siquiera escuchó mi oración.
Entonces, ¿sabes qué? Mejor voy a abandonar ya mis propósitos. Y entonces, a veces pudiéramos pensar nosotros así como que, voy a abandonarlo todo, ¿no? Es que Dios no me ha escuchado, es que ya llevo 1 año, 2 años viniendo a la iglesia y siento que Dios no me escucha. Ya voy a abandonarlo todo, ya mejor me voy de la iglesia, ya mejor, ya no quiero seguir adelante. Ya no quiero seguir viviendo esta vida según buscando a Dios, pero Dios ni siquiera siento que me escucha. No es así. No es de esta manera. Más bien, nosotros necesitamos buscar el propósito de Dios en nuestras vidas y seguir y perdurar en ese propósito. Balac abandona ya su idea de maldecir al pueblo de Israel. Dice, ya no puedo, ya son 3 veces y no puedo más. Pero Balaam, el hechicero, el adivino, le da una cuarta profecía. Y recuerda algo, fíjate, cuando hablamos acerca de las profecías de Balaam, Balaam estaba encima de los montes o los cerros, pues, o las montañas, cerquita allí, que podían ver al pueblo de Israel en el valle. Y entonces ellos no pudieron escuchar esas bendiciones o no pudieron escuchar esas profecías. El único que lo estaba escuchando era Balac. Era el único que lo estaba escuchando, o los príncipes de Moab también. Eran los únicos que lo estaban escuchando. Esto se escribió después, cuando Dios se lo muestra a Moisés. Y entonces imagínate Dios mostrándoselo a Moisés, así como que, ¿sabes qué? El día que tú estabas allí enfrente de la tierra de Moab, vino un hombre llamado Balac y vino un hombre llamado Balaam y quería maldecirlos, y yo estaba con ustedes y no dejé que los maldijeran. Y así como me imagino a Moisés, wow, ¿qué hiciste, Señor? Nosotros ni nos dimos cuenta. Nosotros estábamos allá abajo, estábamos nosotros allá peleándonos o estábamos allá jugando, no sé qué estábamos haciendo, pero ni siquiera nos dimos cuenta. Y entonces Dios le muestra esto a Moisés para que lo escriba. Ahora, Balaam, en este nuevo intento, una cuarta vez, Balaam predice la prosperidad de Israel. Balaam predice el reinado de Israel. Balaam predice la fecundidad de Israel y también las victorias del pueblo de Israel. Sin embargo, aún faltaba algo más que decir. Y es que Dios tenía preparada una visión donde Balaam vería al Señor de señores y al Rey de reyes. ¿Quién es el Señor de señores? ¿Quién es el Rey de reyes? Su nombre es Jesucristo. Y es que si no termina con Jesús, si no termina con Cristo, cada línea, cada palabra de la palabra de Dios, de la Biblia, si no tienen que ver nada con Cristo, entonces, pues ¿de qué caso tiene, no? No, se trata de Jesús, se trata de Él, de lo que la gente necesitamos entender de Cristo en nuestras vidas, de lo que las personas necesitamos entender quién es Dios y cómo hace las cosas en nuestras vidas. Entonces, si no termina con Cristo, ¿qué caso tiene? Al final, ¿te acuerdas qué significa el nombre de Balac? Significa vacío. Y entonces al final vemos que el vacío de Balac, el vacío de este rey, solo le causó a él mismo lo que no deseaba que le pasara. ¿Qué es lo que Balac no deseaba que le pasara? Que el pueblo de Israel lo derrotara, que el pueblo de Israel tomara su territorio, que el pueblo de Israel les hiciera algo. Y entonces Balac, en su vacío interior de Dios, en su vacío de Dios, Balac busca no hacer esto, o que el pueblo de Israel no tome su territorio, cuando ya sabemos, porque ya lo vimos, porque ya sabemos que no lo iban a tomar, porque Dios les dijo no lo hagan. Entonces, lo que Balac quería evitar, eso mismo se buscó a final de cuentas. Entonces, es interesante esto. Es interesante porque las personas, cuando solemos decidir, o sea, tú no te levantas en la mañana y piensas, hoy voy a decidir mal para que me vaya mal, ¿no? Y ayer ya decidí mal y pasado mañana voy a decidir peor para que me vaya peor. Tú no te levantas así. Tú no tomas esas decisiones en tu vida. Tú no tomas esas decisiones para que te vaya mal o te vaya peor en tu vida. No, sino que tú y yo buscamos tomar decisiones para que nos vaya bien, para obtener bendición, para obtener paz en nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones hemos decidido para buscar paz, para buscar bienestar,
Pero al mismo tiempo hemos encontrado que no tenemos paz. Y hemos encontrado que la consecuencia de esas malas decisiones, solamente nos llevan a un lugar en donde es difícil salir. La consecuencia de nuestras decisiones siempre nos van a recordar nuestras malas decisiones. Busca Mateo 20, por favor. Mateo 20. Mateo capítulo 20. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. Dice así: Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Dice, entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el más grande tendrá que humillarse y tendrá que servir. Y entonces, ¿qué era lo que Balac buscaba hacer? Balac lo único que buscaba hacer era enviar una maldición en contra del pueblo de Israel. Balac lo que quería hacer era que el pueblo de Israel le fuera mal para que a él le fuera bien. Balac lo que él quería buscar, lo que intentaba hacer en contra del pueblo de Israel era que el pueblo de Israel fuera derrotado para que entonces Balac se pudiera sentir en paz. Ahora, recordemos un poquito la palabra que Dios le dio a Balac, o le dio a Moisés para Balac y para Moab. Y le dijo, no vas a tocar al pueblo de los moabitas. Entonces, su paz estaba asegurada. Pero como Balac estaba vacío de Dios, vacío de la palabra, su paz estaba asegurada, pero ni siquiera se dio cuenta de que Dios ya le había dado paz. Y entonces empezó a decidir para que no le fuera mal en su vida. Y lo único que obtuvo fue al final esta profecía que vamos a decir más adelante, en donde el pueblo de Balac, los moabitas, serían derrotados por el pueblo de Israel. Y entonces lo que Balac quería evitar, eso fue lo que en realidad obtuvo. Balac quería que el pueblo de Israel los sojuzgara. Y eso fue lo que obtuvo al final de cuentas. ¿Y por qué obtuvo eso? Lo obtuvo porque quiso manipular la voluntad de Dios, porque quiso manipular lo que Dios ya tenía para él, lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y entonces esta última profecía, esta última visión que Dios le dio a Balaam, Balac sale perdiendo. Ahora, recordemos esto que dijimos hace un momento. Decidimos todos los días tratando de que nos vaya bien en la vida. Decidimos todos los días tratando de que las cosas vayan bien, de tener paz, tener tranquilidad. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que esa paz y esa tranquilidad la tenemos porque Dios nos la ha dado. Y de repente empezamos a tomar decisiones que no son buenas. Y de repente empezamos a tomar decisiones que pensamos que son buenas. Y hemos citado muchas veces Proverbios 14, donde dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando nosotros deseamos que nos vaya bien, a final de cuentas, lo único que obtenemos es lo que queríamos evitar. Balac, este rey de los moabitas, buscó incesantemente, buscó insistentemente arruinar al pueblo de Israel. Y déjame decirte algo. La paz y la tranquilidad que tú y yo necesitamos en nuestras vidas no es arruinando la vida de otras personas. O sea, tú no puedes decir, ay, estoy a gusto, ay, estoy tranquilo, ay, estoy bien, ay, estoy porque él está mal. Estoy bien bendecido porque a él está yendo muy mal en la vida. Estoy bien bendecido porque esa persona ya le dio esta enfermedad, o se murió, o tuvo un accidente, o está en pobreza, o está en un desierto. Tú no puedes tener una paz en tu vida
deseándole mal a alguien más. No puedes. Entonces Balac buscó incesantemente, insistentemente arruinar al pueblo de Israel para él tener paz. Sin embargo, Dios prevalecería a favor de ellos. El grande, el poderoso, el todopoderoso Dios estaba a favor del pueblo de Israel. Y hemos dicho ya en otras ocasiones, ¿qué méritos tenía el pueblo de Israel para que Dios estuviera con ellos? Ninguno. Absolutamente no tenía ningún mérito. El pueblo de Israel era rebelde, el pueblo de Israel era quejumbroso, el pueblo de Israel era malo. Y entonces no tenía ningún mérito para que Dios estuviera a favor de ellos. Sin embargo, Dios lo decide y está a favor de ellos. Y entonces cuando Balac buscaba, maldecía al pueblo de Israel, Dios estaba con ellos y no prevaleció. La palabra de Dios se cumple. El propósito de Dios, siempre Dios lo termina. Y el nombre de Dios siempre va a ser exaltado. No importa lo que pase, el nombre de Dios siempre será exaltado. Y eso es lo que tú y yo necesitamos buscar también en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, que el nombre de Dios sea exaltado. A final de cuentas, recuerda siempre Jesucristo, cuando iba a un lado, cuando iba para el otro, siempre buscaba adorar, que la gente adorara al nombre de Dios, el nombre del Padre. Y recuerdas ese episodio, por ejemplo, con Lázaro, en donde le dicen a Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo y se está muriendo. Y entonces Jesús dice, ok, está bien, y se va para el lado contrario donde vivía Lázaro. 4 días después regresa a Jesús y le dicen, tu amigo Lázaro ya se murió, porque no estuviste aquí. Y le empiezan a reclamar. Marta fue una de ellas. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, Señor. Pero como tú no estuviste, como tú agarraste para otro lado, entonces mi hermano se murió. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Te acuerdas? Jesús dijo, esta enfermedad, esta situación, no es para muerte, sino para gloria de Dios el Padre. Entonces, cuando tú y yo decidimos, tal vez no podemos entender, cuando decidimos para exaltar el nombre de Dios, o para cumplir el propósito de Dios, o para terminar el propósito de Dios en nuestras vidas, tal vez no podemos entender las decisiones de Dios, ¿no? Imagínate que tú eres Marta, la hermana de Lázaro. Imagínate que tú eres María, la hermana de Lázaro, o que tú eres parte de la familia de Lázaro y tú conoces a Jesús, el que hace milagros, y tú conoces a Cristo, el que puede resucitar a los muertos, y tú conoces a Cristo, el que puede hacer maravillas. Tú lo conoces. Fue a tu casa y lo conoces, lo saludaste de mano, lo abrazaste y a lo mejor hizo algo en tu vida, ¿no? Tú lo conoces. Y de repente tu hermano Lázaro se enferma. Y entonces vas con Jesús, que anda por allá en las aldeas, y lo encuentras, lo buscas hasta encontrarlo y lo encuentras y le dices, Señor Jesús, mi hermano Lázaro está enfermo. Si tú fueras Marta, si tú fueras parte de su familia, y entonces Jesús, fíjate, Jesús dice, ok, está bien, gracias por avisar, y se va para otro lado. O sea, no se va así como que, a ver, dime dónde está, vamos a verlo, vamos a orar por él para que Dios lo sane. No, se va para el lado contrario. Y no es así como se va y viene, sino se tarda ya 4 días. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Cómo es el carácter del corazón del ser humano? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Qué hubiera pensado yo? Híjole, chale, o sea, Señor, pues vengo a ti porque tú eres el bueno y te me vas. ¿Sabes qué? Ya no te voy a seguir. Me has quedado mal en la vida. ¿Sabes qué? Ya, o sea, yo fui y te di mi cara y te rogué y me puse de rodillas delante de ti y te chillé porque mi hermano Lázaro se estaba muriendo, estaba agonizando. Y Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué, Señor, hiciste esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste para el lado contrario? ¿Y por qué tardaste ya 4 días? O sea, si te querías ir de vacaciones, yo te las hubiera pagado, Señor, pero después de haber orado por mi hermano Lázaro, ¿por qué te fuiste a dar la vuelta? Mi hermano se murió y tú no te importó, te fuiste. ¿Qué hubieras pensado tú? Seguramente yo le hubiera reclamado. Porque así es el carácter del corazón del ser humano. Seguramente yo le hubiera reclamado. ¿Tú le hubieras reclamado? Tal vez. Y entonces no entendemos. Pero llega un momento en donde Jesús regresa
en la historia. Y entonces dice, quiten la piedra de la tumba. Y entonces le dice a Lázaro, sal, y resucita a Lázaro. Y entonces todos se dieron cuenta ahora por qué se había tardado tanto. Fíjate bien, suena ilógico para nosotros, pero para Dios nada es ilógico. Suena ilógico que Dios haya dicho, fíjate, escucha esto, está de pelos. Que Dios haya dicho, la intención realmente con esto es que se muera Lázaro. Señor, ya Lázaro se va a morir. Ah, sí, yo quiero que se muera. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues si tú puedes hacer milagros. Ah, sí, yo puedo hacer milagros, pero quiero que se muera. ¿Qué? Imagínate, tú estás en un desierto, estás en una prueba, estás en una situación bien difícil y tú vas y te le hincas a Dios porque sabes que en Él está tu salvación y está tu dirección y tu luz y todo. Y entonces vas y te le hincas y le dices, Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo seguir adelante. Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Y Dios te dice, pues quiero que te vaya mal. ¿Eh? ¿Cómo que quieres que me vaya mal? ¿Qué no me escuchaste? Estoy orando para que me vaya bien en la vida. Estoy orando por... Sí, pero quiero que te vaya mal. No te voy a decir así, quiero que te mueras, ¿no? Así como a Lázaro. ¿Qué querías con Lázaro? Pues que se muera. Así como vas tú y... ¿Qué quieres que haga, Señor? Pues que te mueras. O sea, a nadie nos gustaría escuchar eso. Y sin embargo, Dios hace a veces ese tipo de cosas. Y a veces no las entendemos. ¿Y sabes algo? Balac no la entendió. Balaam tampoco lo entendió. No entendía el propósito de Dios. No entendía el propósito. No entendía la misión que Dios tenía. No sabía nada. Él estaba vacío de Dios. Entonces no entendía por qué Balaam no podía decir una palabra de maldición en contra del pueblo de Israel. A final de cuentas, el propósito de Dios se cumpliría. Y el nombre de Dios sería exaltado. En la vida de Lázaro, el nombre de Dios sería exaltado. Y todos vieron que Lázaro salió de la tumba. Cuando ya, no es así como que, ay, me morí y me resucitan. Ay, no es que no se murió Lázaro, se desmayó. No, dice la palabra que ya habían pasado 4 días. O sea, en otras palabras, Jesús se ensañó. Así como, quiero que se muera y quiero que se muera bien muerto. Porque la palabra dice que cuando regresó, le dijo, mueve la piedra. ¿Y qué le dijeron los demás? Ay, Señor, ya apesta, Señor. O sea, ya se estaba empezando a podrir Lázaro. Son palabras difíciles. Pero es lo que estaba pasando. Estaba entrando en un estado de putrefacción Lázaro. Dijo, Señor, ya huele feo, ya. No quites la piedra. Entonces, no es solamente quiero que te mueras, sino es quiero que te mueras bien muerto. Y a veces Dios, imagínate, que actúa así en nuestras vidas. Y entonces tú vas y le lloras y le dices, Señor, ayúdame, tengo esta situación en mi vida. Y Dios dice, quiero que te mueras. Y quiero que te mueras bien muerto. Eso no es agradable. Nada agradable. Eso no le gustan. O sea, por eso soy hijo de Dios, para que me vaya bien en la vida. Por eso decidí estar con Él. Y entonces ahora me sales con esto. Y entonces ahora tu palabra es esta. O sea, ¿qué onda? No entiendo. O sea, me estás hablando en un idioma totalmente diferente. No entiendo por qué estás diciendo eso. Ahora, fíjate bien. Esta es una metáfora. Quiero que te mueras y te mueras bien muerto. Es una metáfora. Una metáfora de nuestra carne. Y entonces ahí sí Dios nos dice todos los días, quiero que tu carne se muera y que se muera bien muerta. Es más, pisotéala, muérela, mátala, tu carne, crucifícala, que se muera y bien muerta. Los propósitos del hombre nunca van a poder cambiar el propósito de Dios. Al hombre solo le resta alinearse en los propósitos del Padre. Y entonces Marta y María, ¿qué pudieron hacer? Nada. Balac y Balaam, ¿qué pudieron hacer? Nada. Entonces solamente le restaba alinearse a los propósitos del Padre. ¿Y cuál era el propósito del Padre para el pueblo de Israel? Pues bendecía al pueblo de Israel. Y entonces Balac solamente llevándose las manos a la cabeza, así como, ya, pues ya qué.
Ándale pues, porque le dijo, si no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y paz, lo bendice 3 veces y una cuarta que vamos a ver. Y entonces Balac dijo, pues ya para qué, ya para qué seguimos, ¿no? Entonces mejor ya me alineo a los propósitos del Padre. Los propósitos del hombre no podrán cambiar el propósito de Dios. Solamente podemos alinearnos a los propósitos del Padre, buscar la sintonía con los propósitos de Dios. Jesús, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, cuando lo iban a apresar, nos da un claro ejemplo de esto. Busca Lucas, por favor, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41, Jesús está en el huerto de Getsemaní antes de que lo arresten. Y dice así, Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, Jesús de los discípulos. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, Jesús es Dios. Pero también en este momento Jesús es hombre. Y entonces nos ejemplifica perfectamente el carácter del corazón del ser humano. ¿De qué manera? Oponiéndose al propósito de Dios. Y entonces Jesús no quería ir a la cruz en su carne. Lo vemos aquí expresado. Dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, tráete a otro que muera por todos los demás. Tráete a otro, Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está ejemplificando que la naturaleza del ser humano siempre se va a oponer delante de la naturaleza divina, delante del propósito de Dios. Sí, eso es evidente, eso pasa, sí, pasará 1000 veces en nuestra vida. Pero el asunto es que Jesús se rinde a Dios, al Padre, y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces 1000 veces tal vez no te va a gustar la voluntad de Dios. 1000 veces tal vez el propósito de Dios no va a ser lo que tú quisiste. 1000 veces Dios va a hacer cosas que a lo mejor no comprendes. 1001 veces Dios tal vez te va a hacer enojar. Así tal cual te lo digo. Dios te va a hacer enojar, te va a hacer que caigas enojado porque no has obtenido lo que tú querías. 1001 veces tal vez. ¿Es posible? Sí. Pero el asunto es, ok, Señor, no entiendo, no sé, y me enoja que está pasando esto. Pero al final de cuentas, Señor, haz tu voluntad y no la mía. A mí no me tomes en cuenta. No me tomes en cuenta que yo quiero hacer esto o aquello. No, Señor, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras hacer. Porque yo ya me cansé de hacer lo que yo quería hacer. Porque me está yendo mal. Eso es lo que Jesús nos ejemplifica y en el huerto de Getsemaní, en la naturaleza de hombre que tenía. Pero vamos ahora a Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, y vamos a ver otro ejemplo de otro hombre, en este caso Pablo. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y entonces Pablo está hablando acerca de nuestra naturaleza. Y dice, lo que no quiero hacer es lo que hago, ¿no? Y lo que yo quisiera hacer, eso no lo hago. O sea, todos entendemos que buscar de Dios, que entender a Dios, que amar a Dios y que hacer la voluntad de Dios es algo bueno, lo entendemos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Todos sabemos y entendemos que hacer la voluntad de Dios es algo bueno. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Bueno, nuestra naturaleza nos engaña, nos lleva, nos separa de Dios. Ahora, quiero subrayar aquí, ¿no?
Eso, la naturaleza que está en nosotros y que no nos deja acercarnos a Dios y que hay que el mal está en mí, como dice Pablo, eso no es una excusa para no seguir buscando a Dios, ¿ok? Quiero subrayar eso, o sea, no es así como que, ahí está, ¿ya ves? No, pues si mi naturaleza que no quiere acercarse a Dios, pues ahí está, ¿para qué vengo? Ahí está, ¿para qué sigo? No, eso no es una excusa, porque a final de cuentas Jesús está diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Romanos, aquí Pablo está diciendo también, Pablo dice, miserable de mí. Dice, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y dice, doy gracias a Dios, versículo 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y nos despliega después todo el capítulo 8 hablando de vivir conforme al Espíritu. Y nos dice, ok, ya me di cuenta que el pecado mora en mí. Ya me di cuenta que la maldad vive en mí. Ya me di cuenta que no puedo. Ya me di cuenta. Y eso no es agradable. Ya me di cuenta que siempre Dios decide y yo le estoy reclamando a Dios. Ya me di cuenta. Y Pablo nos da la salida. Y Pablo nos da el antídoto. Y dice, todo el capítulo 8 lo puedes leer en tu casa. Y dice, tienes que vivir conforme al Espíritu, no conforme a tu carne. La carne solamente te va a llevar a apartarte de Dios, a ser enemigo de Dios. Pero si tú vives conforme al Espíritu, entonces el Espíritu te va a ayudar a acercarte a Dios y a vencer esa carne que lo único que quiere hacer es reclamarle al Padre. Así como Marta, ¿no? Jesús dice, ya, ok, ya me dijiste, me voy para otro lado. O sea, ¿qué quería Marta? Reclamarle a Dios. Y bueno, le reclamó, pero así muy bajita la mano, ¿no? Cuando regrese le dice, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Eso se llama reclamarle. ¿Por qué no estabas aquí? Y entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué hacemos en nuestra vida? ¿Reclamarle? ¿Qué hacemos en nuestra vida? Decir, Señor, ya no puedo. O más bien, hágase tu voluntad. El secreto está en rendir mi naturaleza a Dios, en vez de pelear con Dios, en mi naturaleza. Y eso nunca va a salir bien. Pelear con Dios en mi naturaleza, eso no va a salir nunca bien. Tú no puedes pelear con Dios. No va a salir nada bueno de eso. Bueno, regrésate a Números. Versículo 10, 24:10. Entonces, si tú en tu naturaleza luchas en contra de Dios, no va a salir nada bueno. Versículo 10 al 13 dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable de Jehová, eso diré yo. Y entonces vemos a Balac enojado, frustrado, o sea, está bien enchilado el Balac, ¿no? Así como que, ¿por qué? Que no sé qué, que después te estoy diciendo, para eso te traje y no sirves para nada, ya mejor vete, Balaam, ya vete a tu casa, ya no te quiero ver. Y le dice, yo te dije que te honraría. Y aquí me llama la atención algo bien interesante, dice, pero Jehová te ha privado de la honra. Eso lo vamos a ver ahorita, a continuación. Pero se me hace interesante cómo es que Balac se enoja y le dice esto a Balaam, el hechicero. Bueno, dice, Jehová te ha privado de honra. ¡Sas! El propósito que Balaam tenía no se vería concretado. Hablo de Balaam, ¿ok? No Balac, de Balaam. El propósito que Balaam tenía no se vería concretado. ¿Qué es lo que Balaam quería? Él quería dinerito, él quería que le dieran oro, plata, honra, él quería eso. Y entonces el propósito de Balaam no se vería concretado. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto le habría dolido a Balaam? Si Balaam hablamos de que es el glotón, el avaricioso, el insaciable, ¿qué tanto le habrá dolido a Balaam que el rey no le pagó nada?
O sea, imagínate, viene desde quién sabe dónde, desde su casa, y trae la burra, ya le pegó a la burra, y ya quién sabe, hizo esto y hizo aquello, y hizo unos 7 altares con 7 sacrificios en un monte, y 7 en otro monte, y 7 en el otro, y gastó mucho dinero, y ya gastó mucho tiempo aire, y todos sus datos se los gastó para agarrar el wifi y todo, y no salió nada, y no pasó nada. Y Balac le dijo: lárgate de aquí, no te voy a pagar nada. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Le habrá dolido a Balaam sabiendo que este hombre lo único que quería era poder cobrar? Le dijo: Jehová te ha privado de la honra. Imagínate Balaam con ese corazón así de avaricioso, y con ese corazón que solamente le gustaba el varo. Nomás hablaba de miles el Balaam, ¿no? Así como ciertas personas, nomás hablan de dinero. Y entonces le dice: no te voy a pagar nada. No me has hecho lo que yo te pedí, no te voy a pagar nada. Yo estaba luchando por esto, en palabras de Balac. Yo estaba luchando por esto. Lo intenté aún sabiendo que Dios no estaba de acuerdo. Lo traté, pero no conseguí nada. Imagínate, Dios no estaba de acuerdo, y el hombre tratando, intentando, luchando, y a final de cuentas, cuando luchamos en mi naturaleza en contra de Dios, eso nunca sale bien. Entonces mejor alinearnos, mejor buscar el propósito de Dios y subirnos al tren que Dios ya zarpó, que Dios ya echó para adelante, ¿no? En vez de ponernos enfrente del tren. ¿Tú pararías un tren así como Superman? ¿No? Viene el tren, ¿lo pararías? ¿Podrías parar un tren? No. Pues ¿qué crees? Nos creemos Superman muchas veces. Superman, supermujer, ¿no? Así como yo puedo. No, yo puedo en mi vida. Yo puedo decidir, yo puedo hacer. Pero es que Dios, no, yo puedo hacer. A mí no me metes, no me involucres. Yo quiero, yo puedo. Y entonces tratar de luchar con Dios. Y es tan absurdo como tratar de parar un tren a toda velocidad con tus propias manos. No se puede. Mejor, en vez de tratar de parar el tren, mejor compra un boleto y súbete al tren y date la vuelta en el tren, y así no te mueres y no te pasa nada. Pero el asunto es: ok, me quiero subir al tren. Jesús ya pagó tu boleto, ya nomás te lo da. Súbete, vámonos, súbete al propósito de Dios. Entonces Balac trató, luchó contra algo que no estaba Dios de acuerdo, y no consiguió nada. Y Balaam trató, luchó contra algo que Dios no estaba de acuerdo, y no consiguió nada. La verdad es que el corazón de Balaam nunca estuvo alineado al corazón de Dios. Nunca. Aunque nos demos cuenta de que Dios le dio palabra a Balaam, el corazón de Balaam nunca estuvo alineado al corazón de Dios. Y aunque Dios le permitió ver ciertas cosas y le permitió dar estas profecías, Balaam nunca lo aceptó. Nunca aceptó el propósito de Dios. Balaam luchó hasta el final por buscarse, escucha esto, por buscarse a él mismo y no a Dios. Por buscarse a sí mismo y no a Dios. Porque Dios le había dicho desde su casa, ¿te acuerdas? Cuando llegan los príncipes de Moab, le dicen: Balac quiere que vayas a maldecir al pueblo de Israel. Y dice: voy a consultar a Jehová. Y entonces Dios le dice: no quiero que vayas. Desde allí, desde su casa. A la primeritita Dios le dijo no. Y sin embargo Balaam empieza a tomar decisiones para tomar un camino que lo iba a llevar a nada. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y nos han llevado a un camino que nos lleva a nada? ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Y yo así como que, es la mejor decisión. Es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Un día, mi esposa y yo tomamos una decisión de emprender un negocio, ¿no? Y entonces, ¿sabes dónde quedó el negocio? Ni un mes duró ese negocio. Solamente nos endeudamos, nos frustramos, nos vinimos como el perro del Chavo con la cola entre las patas y el hocico sangrando. Y entonces Dios había dicho a Balaam no, y Balaam insistió sí, y fue a los montes
y fue a la casa del rey y fue y le dijo, sacrifica siete holocaustos y haz esto aquí y haz esto allá. Vamos a ver que si Dios, si a la tercera es la vencida. Y Balaam nunca lo aceptó. Balaam luchó hasta el final. Él no estaba alineado al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se estaba buscando a él mismo. Porque estaba buscando que Balac, al momento de que Balaam dijera una maldición en contra del pueblo de Israel, Balac se iba a sentir satisfecho. Ya dije algo en contra de Israel, entonces págame. Balaam estaba buscándose a sí mismo y no a Dios. Y ahí radica el problema. Radica en que en mis decisiones me busco a mí mismo. Busco favorecerme a mí mismo. Me busco a mí mismo en el plan de Dios, porque ya soy cristiano, ¿no? Me busco a mí mismo en el plan de Dios. En otras palabras, busco mi beneficio aún dentro del plan de Dios. Busco yo sobresalir, prevalecer, y los demás no me importan. Yo quiero estar bien en el plan de Dios porque soy cristiano. Ya no hablamos de cuando no conocíamos de Dios. Cuando todo tiene que ver con Él. Nos buscamos o tratamos de buscarnos a nosotros, pero todo tiene que ver con Él. No tiene nada que ver con nosotros. El propósito de Dios en nuestra vida, el camino que Dios ha trazado en nuestras vidas, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Él, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con exaltar su nombre. Cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, 20, 30, 40, los que seamos, todos y cada uno de nosotros tenemos que decidir cada día para exaltar el nombre de nuestro Rey, para exaltar el nombre de nuestro Dios, para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. El asunto es que tomamos decisiones para favorecerme a mí y dentro del plan de Dios, porque soy cristiano, dentro del plan de Dios para mí, para que me salga bien a mí, para favorecerme a mí, no a Él. Y eso fue lo que pasó con Balaam. Balaam buscaba favorecerse a él, no a Dios, no al pueblo, sino a él. Romanos 11:36, ¿qué dice? A ver, búscalo. Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¿Lo encontraste? Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son todas las cosas? De Él. Todo es de Él, por Él y para Él. En otras palabras, no tiene que ver conmigo. No tiene que ver con mi tranquilidad, con mi bendición, sino tiene que ver con exaltar su nombre. Ahora busca Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A quien pertenece todo, a Él. Si Dios te ha permitido tener algo, Dios te ha permitido encontrar algo, Dios te ha permitido ser favorecido en algo, tenemos que entender que es por Él, para Él. Para Él son todas las cosas. Todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Tenemos que darnos cuenta de eso. Nuestros hijos son prestados. Nuestro esposo o esposa son prestados. El dinero que ganas es prestado. O sea, recuerda que Dios dice, bueno, aquí está, te voy a favorecer, pero regrésame a mí lo que es mío. Y te dejo vivir con todo lo demás. Mucha gente puede pensar así como que, nada, no es cierto, yo lo he ganado, yo le he sufrido con el sudor de mi frente y todo. Pues bueno, ¿y quién buscó, quién puso la persona para que te contratara? ¿Y quién te trajo? ¿Y quién te recomendó? ¿Y quién te llevó a la escuela para que tú pudieras hacer eso? ¿Y quién puso los medios? ¿Y quién mandó la lluvia para que creciera el alimento? O sea, ¿quién? O sea, sino Dios. Todo lo que tenemos aquí es prestado. ¿Tú crees que algo es por nosotros? No. Entonces, tratamos de buscarnos a nosotros mismos y eso nunca va a ocurrir. Busca Isaías, por favor. Capítulo 55. Isaías capítulo 55.
versículo 6. Isaías 55, 6. Tratamos de buscarnos a nosotros mismos. Tratamos de buscar nuestro favor, de buscar nuestra conveniencia. Pero fíjate lo que dice la palabra acerca del propósito de Dios. Dice Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Regreso al punto de Marta. Marta diciéndole, mi hermano se va a morir. ¿Por qué no vas a verlo? Y Jesús yéndose para otro lado. Y entonces aquí cabría ese versículo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y entonces Dios diciéndole esto a Marta, y Marta tal vez no lo hubiera entendido. Inclusive así, no lo hubiera entendido. Yo solamente quiero que mi hermano viva. Y tú me dices que quieres que esté muerto, y bien muerto, hasta que apeste. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué te ensañas de mí? O sea, no le mandaste una gripilla, no le mandaste una uña enterrada a mi hermano. O sea, se está muriendo y quieres que se muera y se muera bien muerto hasta que apeste. Señor, ¿por qué? Y sabes, esto es muy delicado lo que te voy a decir. Pero sabes, mucha gente ha dejado a Dios por este tipo de cosas. No porque Dios sea malo, sino ¿qué hubiera pasado después? ¿O qué pasó después en la vida de Lázaro? Jesús lo revivió, lo resucitó. El asunto es que en el momento nuestra condición, nuestra naturaleza no la entiende. No entendemos los pensamientos de Dios, pero dice, mis pensamientos no son los tuyos, mis caminos no son los tuyos. Solamente alíñate a lo que yo quiero. No te busques a ti, búscame a mí. ¿Y sabes algo? Ahí mismo Isaías capítulo 55, versículo 1. Nomás allí, vete para arriba. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y fíjate lo que dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuánto hemos gastado? Aquí dice, ¿por qué gastas tu dinero? Pero podemos hablar de tiempo, esfuerzo, dedicación. Podemos hablar de 1000 cosas que hemos gastado por cosas que no aprovechan y que nunca salen bien y que a final de cuentas no conseguí nada. Podemos hacer eso. Y la pregunta, si ya sabemos que vamos a perder, ¿por qué seguir insistiendo? ¿Por qué seguir insistiendo en eso? Es como el que le va, por ejemplo, el que piensa que México va a ganar el Mundial de fútbol. Ahora sí lo vamos a ganar, ¿no? Lo vamos a ganar ahora en Qatar 2022, allí con los árabes. Y ahora sí lo vamos a ganar porque traemos un equipo bien padre, ¿no? Traemos puras estrellas. Y entonces la gente sigue confiando de que, sí, va a ganar y va a ganar. No, y podemos ser una potencia mundial. ¿Por qué? Si ya sabemos que va a perder, ¿por qué seguir insistiendo en que va a ganar? Ay, no, es que tú eres bien malo. No, es que la esperanza, que no sé qué. ¿Por qué seguir insistiendo? Es un ejemplo. ¿Por qué seguir insistiendo en algo que ya sabemos que está perdido? ¿Sabes por qué? Por orgullo. Por orgullo. Y entonces, cuando hablamos de orgullo, hablamos de que es que tendrá que ser así. ¿Por qué? Porque yo digo. Por orgullo, por soberbia y por necedad. Y entonces cuando tú y yo sabemos que no podemos cambiar la voluntad de Dios, cuando tú y yo sabemos que no podemos manipular a Dios como Balaam lo sabía, cuando tú y yo sabemos que vamos a perder, ¿por qué seguir insistiendo? ¿Por qué Balaam siguió insistiendo? Bueno, por orgullo, por soberbia, por necedad. Y Balac le dice, Dios te ha privado de honra, Jehová te ha privado de honra. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cínicamente hablando, desfachatadamente hablando,
Balac se cuelga la medalla de héroe asegurando que hay entre él y Dios una relación que no existe. Así como que, sí, por eso, mira, por eso Dios te castiga. Por eso Dios está conmigo, mira, por eso Dios te castiga, porque tú no hiciste, por eso Dios te ha privado de honra. O sea, Balac se está colgando algo que no merece. Él está diciendo, en otras palabras, yo tengo una relación con Dios y yo puedo decir que Dios te privó de esa honra. O sea, está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no dijo. No había una relación entre Balac y Dios. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso en nuestras vidas porque siembra frutos de injusticia en palabras que Dios nunca dijo. Cuando nosotros de repente decimos, sí, soy cristiano y esto, pero no tenemos una relación con Dios, podemos decir cada tontería, mi hermano. Podemos decir cada tontería. Cuando no estamos teniendo una relación con Dios, cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando esto no está llenando nuestro corazón, y según tú y yo, muy cristianos, podemos decir cualquier tontería cuando alguien nos pide una opinión. Oye, ¿y tú qué opinas del Halloween? ¿No? Y podemos decir tonterías acerca de eso. Oye, ¿tú qué opinas de esta situación? Oye, ¿tú qué opinas de la guerra de Ucrania y Rusia? Oye, ¿tú qué opinas del coronavirus? Oye, ¿tú qué opinas tú que eres cristiano, tú qué opinas de esto que está pasando? Y que la viruela del mono, y que ya encontraron otra enfermedad ahí con los chinos, y que ¿tú qué opinas de esto? Y si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, como Balac estaba vacío, si tú no tienes una relación con Él, podemos llegar a decir tonterías. Es muy peligroso esto, porque entonces la gente se lo cree. Te voy a decir un ejemplo. ¿Qué comió Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Cuál era el fruto prohibido que se comieron? La manzana, no sabemos. ¿Okay? No sabemos. Todos decimos que era la manzana, pero ¿sabes algo? La Biblia no dice que fue una manzana. Solamente dice que fue un fruto agradable a los ojos, pero nunca dijo que era una manzana. ¿Okay? Otro ejemplo. Purgatorio. Limbo. Es que los niños, si no los bautizan, se van al limbo. Eso no es verdad. No existe en la Biblia. Cuando la gente no conoce, podemos llegar a decir cosas que no son ciertas. Ese tipo de cosas no existen. Y te reto a que lo encuentres en la Biblia. Y me lo muestres. Pero ya la leí. No está. Ya lo busqué. No está. Entonces, muchas veces ponemos en boca de Dios algo que Él nunca dijo. Busca Lucas, por ejemplo. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de mi corazón habla la boca. Por eso te digo, es peligroso, porque Balac estaba vacío. Y entonces Balac le dice, por eso, porque no le obedeciste a Dios, porque no dijiste una maldición en contra del pueblo de Israel, por eso Dios te ha privado de honra. Tú tienes la culpa, no yo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estaba haciendo Balaam? ¿Qué estaba haciendo Balac? Estaban en una profecía en contra del pueblo de Israel. Y Dios les dio profecía.
Pero entonces, ellos que fueron usados por Dios, Balaam que fue usado por Dios para dar una profecía, ahora lo vemos en Mateo y dice, nunca te conocí. Escucha esto. Escuchar y hacer la palabra de Dios. Repito, escuchar y hacer la palabra de Dios nos asegura la llenura de Dios en nuestro corazón. Escuchar y hacer son dos cosas importantes. Escuchar y hacer. Cuando escuchamos solamente sin hacer, entonces va a traer un corazón hueco y un espíritu débil y nos lleva a decir o pensar cosas que Dios nunca dijo. Es muy peligroso y entonces podemos caer en eso. Es escuchar y hacer. Es una mancuerna, pues. Escuchar y hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha escuchado. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Judas Iscariote? ¿Quién fue Judas Iscariote? El que traicionó a Jesús, el que entregó a Jesús. Judas Iscariote tenía el mejor maestro, tenía el mejor predicador, tenía el mejor maestro que pudo haber tenido, tenía a Dios mismo, a Jesús mismo enfrente de él, enseñándole. Pero él nunca lo hizo. Escuchó todos los sermones, igual que Pedro, igual que Juan, igual que Andrés, igual que Santiago. Escuchó todos los sermones, estaba ahí sentado junto a Jesús. Escuchó, pero nunca lo hizo. Y entonces por eso su corazón estuvo hueco y por eso fue usado por el diablo para entregar a Jesús. Entonces es escuchar y hacer la palabra de Dios. Y eso me asegura una llenura de Dios en mi corazón. Si escucho solamente, me va a traer un corazón hueco que solamente resuena y un espíritu débil, que nos lleva a decir o pensar cosas que no son de Dios. Busca Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías 5, versículo 18. Isaías 5, 18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Iniquidad es pecado, vanidad es vacío. ¿Cómo se llamaba Balac? Vacío también. Entonces, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Las coyundas eran unas cuerdas muy gruesas hechas de cáñamo, así gruesas para amarrar a los bueyes a la yunta. Y entonces dice, hay de los que traen con cuerdas y con coyundas la iniquidad y el pecado a sus vidas. Fíjate lo que dice después, versículo 19. Los cuales dicen, venga ya, así, apresúrese su obra, veamos, acérquese. O sea, este es un tono sarcástico, burlón pues. Véase, acérquense, véase el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, se están burlando de lo que Dios dice. Y luego dice el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y luego termina, ay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Yo puedo tomar decisiones en mi vida pensando en que es bueno en mí mismo, que me favorece a mí mismo, no me importan los demás, no me importa nadie más. Si me favorece, está chido. Si me favorece, es necesario, es lo único que yo necesito. Y para favorecerme, puedo decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero dice Dios, hay de esos que le ponen bueno a lo malo y a lo malo bueno. Necesitamos buscar el consejo de Dios. Porque dice el versículo 21, hay de los que son prudentes delante de sí mismos. Yo no puedo pensar que soy prudente, que tengo una buena decisión, que tengo un buen camino en mí mismo, si no lo pongo a la luz de esto. Tal vez mis decisiones me favorecen. Tal vez me siento bien en mi vida por las cosas que pasaron. Tal vez. Pero si no lo pongo a la luz de esto, entonces yo no puedo decir que fue una buena decisión. Yo no puedo decir que fue un buen camino el que tomé. Tenemos que ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que pesarlo a la luz de la palabra de Dios. Poner de un lado la palabra y poner del otro mi decisión.
a ver si en realidad fue una decisión bíblica. Porque yo puedo ser prudente delante de mí mismo y entonces dejar a Dios de lado. Y muchas veces vamos por la vida pensando que está bien, porque me gusta. Está bien porque me gusta. Está bien porque me encuentro a mí mismo. Está bien porque me favorece y aún lo sostengo a veces con un versículo que una vez medio escuché y que ni siquiera me acuerdo dónde está en la Biblia, pero yo me acuerdo que decía algo, ¿no? Y es que yo, ¿por qué tomaste esa decisión? Pues es que yo, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues sí, pues yo lo hago, ¿no? No es así. No podemos ser prudentes delante de nosotros mismos. Tenemos que poner la Biblia en nuestro corazón, en nuestra vida, delante de nuestros ojos, para poder tomar buenas decisiones y no inventar y poner en la boca de Dios las palabras que Él nunca ha dicho. Y Él nunca dijo: Balaam, te has perdido de la honra que yo te iba a dar porque te portaste mal. Busca por favor Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Escuchar y hacer. Escuchar y hacer la palabra de Dios. Escuchar la palabra, hacer la palabra de Dios. Sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco a Dios, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿De qué manera anduvo Jesús? Sometido a la voluntad del Padre. El huerto de Getsemaní: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Mi naturaleza humana me dice que tengo miedo, no quiero ir, pero no busco mi naturaleza humana, no busco a mí mismo, no busco agradarme a mí mismo, ser prudente en mí mismo porque me conviene, porque estoy bien. Si tú vas con un hombre que está adulterando y está practicando el adulterio en su vida y le dices que está mal, ¿qué te va a decir? Que está bien. Y aunque sabe que está mal, dice, pues estoy bien, pues aquí estoy bien. Mientras le convenga, mientras le satisfaga, mientras su carne se vea favorecida, entonces él va a decir, estoy bien. Sé que estoy mal, pero estoy bien, ¿no? Ahora fíjate, cuando Balaam le contesta en el versículo 13, dice: si Balaam me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. La respuesta que Balaam le dijo a Balac no fue como de alguien que obedece a Dios, así como que es que no puedo desobedecer a Dios. Esa no fue la respuesta. Eso fue de como se escuchó, pero no fue su corazón. Ya conocemos el corazón de Balaam. Y entonces Balaam dice, pues es que yo no puedo decir nada que Dios no me ha dicho. La respuesta de Balaam no fue como de alguien que obedece a Dios, sino de alguien que se lamenta porque Dios no le permitió cumplir sus propósitos. Pues es que Dios no me dejó, pues ¿cómo quieres que haga las cosas? Pues es que si Dios no me deja, pues entonces ¿cómo quieres que yo te diga? Pues ya no te voy a pagar. Pues sí, pues si Dios no me deja. O sea, es de alguien que se está quejando, no de alguien que está obedeciendo a Dios. Bueno, vamos a terminar con los versículos del 14 al 25 y vamos a ver algo interesante. Dice, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad.
Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La visión que Dios le dio a Balaam se refiere al tiempo del rey David, quien conquistó a Moab, a Edom, a Amalec y a los filisteos. Habla acerca de este tiempo. Sí, David, Salomón, Saúl, estos reyes iban a derrotar a sus enemigos. Y sí, Dios les dio la victoria sobre ellos. Los ceneos, los de Amalec, los de Eber, los de Seir, todos ellos son naciones contiguas a donde estaba Moab. Y dijo: aún Moab será derrotado. Pero el dominio de Israel fue temporal, ¿ok? A manos de Saúl, de David y de Salomón, el dominio de Israel sobre las naciones vecinas fue temporal, porque el cumplimiento pleno quedaba todavía en el futuro. ¿A quién se refería? Tal vez en tu Biblia lo tenga. Esas palabras, hay una, el versículo 17 al versículo 19, en algunas Biblias está con letras rojas. ¿Sí está así en tu Biblia? Versículo 17 al versículo 19, está con letras rojas. ¿Por qué crees que está con letras rojas? Si no está, no te preocupes, no pasa nada. Pero está con letras rojas, si no, tú subráyalo. ¿Por qué crees? Porque se refiere a Jesús. Y entonces en el futuro se refiere a Jesús, en quien Él sería el que cumpliría toda profecía como el verdadero Rey de Reyes. Cuando dice: se levantará estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, está hablando de Jesús, el Rey de Reyes, el que se levanta en contra de todos sus enemigos. Y entonces dice el versículo 17, está hablando Balaam y dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Está hablando a futuro, a mucho tiempo más adelante. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Balaam había oído las palabras de Dios. Había oído las palabras de Dios, pero Balaam, ¿las hizo o no las hizo? No, Balaam no las hizo. Hay que escuchar la palabra de Dios y hay que cumplir la palabra de Dios. Balaam solamente escuchó la palabra de Dios, porque todas esas profecías eran palabra de Dios, pero no hizo la palabra de Dios. Desde su casa, cuando Dios le dijo: no quiero que vayas, Balaam insistió. Balaam quiso seguir adelante. Balaam siguió en un camino que no lo llevaría a ninguna parte. Solamente escuchó, pero no hizo la palabra de Dios. Fíjate bien, Balaam tenía el conocimiento de Dios, pero estaba destituido de la gracia de Dios. Es algo muy chistoso, muy interesante. ¿Cómo es que mucha gente se cree religiosa, pero no tiene nada que ver con Dios? Así te lo digo. Jesús mismo le dice a los fariseos: ustedes de labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. Entonces Balaam tenía conocimiento de Dios, había escuchado de Dios, la voz de Dios, pero no tenía nada que ver con Dios. Balaam llama a Dios el Altísimo, el Omnipotente, pero no tenía un verdadero temor de Dios, no tenía amor a Dios, ni fe en Dios. Balaam era un hechicero, era un adivino. Y podemos decir, tan cerca de Dios y tan lejos de Dios. Busca el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Balaam había escuchado, pero no hacía la voluntad de Dios. Balaam había alabado a Dios inclusive, pero no tenía temor de Dios, ni amor, ni fe en Dios. Solamente se buscaba a sí mismo y buscaba que las cosas se favorecieran para él mismo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando de la venida de Jesús. Y dice, todo ojo lo verá. Ahora, fíjate bien, es interesante, ya voy a acabar. Es interesante. La pregunta sería, ¿en dónde estaremos ese día? ¿Qué haremos ese día? Cuando Jesús venga, ¿le miraremos de lejos o le miraremos cara a cara? Porque Balaam vio la estrella de Jacob. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y en ese entonces, cuando venga, en el futuro, cuando venga Jesús, con todo poder, el alfa, el omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores, cuando venga por su reino y por su pueblo, ¿en dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Le mirarás desde lejos, así como que, ay, mira, ya vi que viene? ¿O le vas a ver cara a cara? ¿Cuál es la diferencia? Si tú le vas a mirar de lejos es porque muchas veces escuchaste, pero no hiciste. O tal vez nunca escuchaste. Y aquellos que le podemos ver cara a cara es aquellos que nos enfocamos y trabajamos en escuchar, pero también en hacer. Hacer la voluntad de Dios. Nadie puede decir yo conozco a Dios si no hace la voluntad de Dios. Y hay mucho que decir acerca de la voluntad de Dios. Ahora, pregunta. ¿Somos nosotros mejores que Balaam? ¿Tú crees que somos mejores que él? O sea, Balaam, Dios le dio palabra. Dios le dio conocimiento. Dios le permitió ver. Pero Balaam ni tenía amor a Dios, ni fe en Dios, ni tenía temor de Dios, ni tenía una comunión con Dios. ¿Somos mejores nosotros que Balaam? No. Y fíjate lo siguiente. Ninguna habilidad de oratoria, ninguna predicación, ninguna oración, ningún conocimiento o ninguna profecía son mejores que la sencilla dependencia de la sangre expiatoria de Jesucristo y de la gracia santificadora. Ningún don así grande como los que acabamos de leer son más grandes que la alegre sumisión a la voluntad de Dios y el esfuerzo constante de glorificar a Dios en nuestras vidas y de beneficiar a su pueblo. Estos que acabamos de leer son dones mucho menos espléndidos que el decir profecía, que el hablar en el nombre de Dios, tal vez. Son dones mucho menos espléndidos, pero son mucho más excelentes. Y siempre estos dones, el glorificar a Dios, beneficiar a su pueblo, someternos a la voluntad de Dios, buscar, depender de la sangre expiatoria de Dios, son dones que acompañan a la salvación, al que verdaderamente es salvo. Y Balaam no los tenía. Balaam tenía conocimiento de Dios, Balaam tenía palabra de Dios, Balaam había escuchado a Dios. Y Dios le permitió abrir sus ojos, ¿te acuerdas? Dice, el varón que tiene los ojos abiertos, el que vio al Altísimo. Pero Balaam murió como el enemigo de Dios. Sale. Imagínate. O sea, ninguna profecía, así como, yo soy el profeta, ninguna profecía me garantiza morir como morir en Dios, pues. Porque Balaam murió amando el salario de la injusticia. Pues Dios no me deja, pues Dios no me da, pues Dios no me deja decir una maldición, por eso no me ha bendecido. Pues es que Dios no me deja decidir como yo quiero, pues es que Dios me saca de mi área de confort, pues es que yo ya le dije a Dios, pero Él se fue para otro lado. ¿Sabes por qué está tan popular la Santa Muerte últimamente? Porque nadie quiere esperar la voluntad de Dios, porque toda la gente quiere así las cosas en su vida. Y lo peor es que funciona. Pero no serán amigos de Dios, ni mucho menos hijos de Dios. Último versículo, Primera de Juan, capítulo 2. Con este término. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Primera de Juan 2:15. ¿Lo tienes? Primera de Juan 2:15. Dice,
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, queremos hacer tu voluntad, Señor, una y otra vez. Queremos, Señor, rendir nuestro corazón a ti. Queremos, Dios, entregar, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia. Y darte a ti la honra y la gloria, Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos decidido mal, cuando hemos buscado nuestro propio parecer, nuestro propio beneficio y no el tuyo. Perdónanos, Señor, porque nos hemos equivocado. Pero hoy, Dios, queremos regresar a ti, buscarte a ti, confiar en ti, amarte a ti, alabarte a ti, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, el poder, sea la gloria, sea la honra, el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, el poder, sea la gloria, sea la honra, el poder. Gracias, Dios, por tu preciosa iglesia. Dirígenos, Señor, llévanos, Padre, en tus caminos. Dios, ayúdanos, Padre, a cumplir tus propósitos y a darte a ti la gloria y la honra siempre, Señor. El poder y la autoridad. A ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Que Dios te guarde. Que Dios vaya contigo siempre. Muchísimas gracias por venir hasta acá. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Dios los bendiga.